Señor José Luis Corral, gracias por atendernos. Sé que hoy está ocupado porque tiene una conferencia en Albarracín. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, un saludo y muchas gracias por este programa que usted me dedica. Y efectivamente tengo que salir para Albarracín dentro de un ratito porque dirijo un curso de historia medieval, que son ya 28 años y claro, hay que estar. Oiga, Albarracín un poco marca, perdón, lo digo por esto. Sí, esto es Albarracín, es una ciudad pequeñita, 1000 habitantes, pero preciosa. Es uno de los pueblos con más encanto de España, evidentemente. De hecho, gracias por atendernos. Yo quería hablar de su libro, que es este de aquí. Oiga, ¿a quién se le ocurre hacer un libro un poco a contracorriente? De hecho, ya lo dice, La Corona de Aragón, perdón, manipulación, mito e historia. Pues mire, se le ocurre a un historiador como yo, profesional de la historia, catedrático de historia medieval en Zaragoza, y que es un poco insensato, porque además soy un historiador heterodoxo que está permanentemente repensando la historia, porque creo que hay que repensarla desde el momento actual. Y sobre todo porque pienso que, y estoy convencido, de que la historia es maestra de vida y en consecuencia hay que estar permanentemente atento a que no se manipule, no se altere y no nos confundan. Oiga, yo tengo aquí un ejemplar que compré el otro día, precisamente, novena edición. Va por la novena. Va por la 14 ya, sí. ¡Ah! Imagínense, o sea que... Siempre queda alguno por ahí residual en alguna librería, ¿no? Pero sí, son Vale, 14 vale. ediciones. Sí. Vale, vale. Bueno, en todo caso, oiga, muy, muy recomendable. Más que nada porque yo siempre tengo dudas metafísicas sobre la corona de Aragón y yo creo que usted me las podrá solventar. Déjeme antes que nada presentarle también un poco a la audiencia para que, bueno, y usted ya lo ha hecho, pero para que se sitúen, ¿no? Usted fue Premio de las Letras Aragonesas en el 2017, Aragonés del Año en el 2015, medalla de plata, perdón, en el 24 Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York. Asesoró a Ridley Scott en la película en 1492, catedrático de Historia Medieval. Y la verdad es que tiene un montón de libros, ¿no? Casi 40 entre ficción y no ficción. Algunos, la verdad es que los tenemos, los voy a poner en pantalla. Estos son los de ficción. No pongo más porque no me caben en la pantalla. Pero, como decía, tiene una amplia experiencia en el mundo académico. Bueno, déjeme hacerle una pregunta. ¿Lo de la corona de Aragón fue un matrimonio de conveniencia? Ya me gustaría a mí saberlo, ¿no? La Corona de Aragón fue un matrimonio necesario. Aragón, el reino de Aragón, tenía dificultades porque había muerto Alfonso I el Batallador, al cual dediqué una novela, por cierto, sin heredero varón, y su hermano, el que quedaba vivo de su linaje de hermanos, pues era monje, era Ramiro el monje, y estaba tonsurado, había recibido las órdenes mayores, sacerdotales, y en consecuencia, con los cánones de la época, no podía reinar. Aragón se quedaba sin dinastía, se quedaba sin rey, se quedaba sin una continuidad del linaje. Y claro, era un problema tremendo. Y le buscaron una esposa. Los aragoneses pasaron, perdón por la expresión, olímpicamente de las leyes de la época, cogieron a Ramiro, que estaba en el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, lo sacaron del monasterio, le pusieron la corona y lo hicieron rey. Pero claro, estaba soltero, era monje, no tenía esposa, le buscaron una esposa, a Inés de Poitou, una francesa. Era un problema porque el bueno de don Ramiro tenía 47 años, ya una edad para aquel tiempo bastante avanzada, evidentemente, y tenía que buscar una esposa que fuera fértil, pero claro, tenía que ser en consecuencia una viuda que hubiera demostrado que podía tener hijos, y sobre todo hijos varones, porque en el reino de Aragón las mujeres podían transmitir la sangre real, el linaje regio, pero no podían ejercer la monarquía, la realeza, el poder real. Le buscaron a esta condesa francesa, vino aquí, se casó, tuvo un hijo, una hija, con la francesa, el rey, y la francesa a los 3 meses se volvió a Francia y dejó aquí a Petronila, esta niñita con 3, 4 meses, sola y prácticamente abandonada. Había un problema grave, porque era una niña, no era un niño, y la madre se había vuelto a Francia. Bueno, lo que hizo Ramiro fue buscarle
un esposo, siguiendo una vieja tradición del derecho pirenaico navarro, aragonés, catalán, y le buscaron a un joven de 23 años que era el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Se firmaron los esponsales matrimoniales y cuando la niña ya fue mayor de edad legal, que era a los 14 años para poderse casar, la casaron y así nació el matrimonio y la corona de Aragón por la unión dinástica del reino de Aragón a través de su reina Petronila, que transmitía la sangre real, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Es decir, en el momento del compromiso le separaba 22 años de diferencia. Sí, había bastante diferencia de edad entre la reina y el conde. ¿Eso era normal o es una mancha ya que tenemos en la corona de Aragón? No, era normal, ¿no? De vez en cuando asistimos a matrimonios en la Edad Media de chicos y chicas muy jóvenes. Normalmente las niñas las casaban con 14, 15 años, a los chicos por ahí un poco más, pero en fin. Pero tenemos casos de reyes que se casan ya muy mayores porque han quedado viudos, por circunstancias políticas, porque ha muerto su mujer y no tienen hijos y por supuesto tienen que procrear de forma legítima. Para ser rey en la Edad Media tenías que ser hijo legítimo del rey o que el Papa te diera el título de rey. Una de las dos condiciones. Bueno, era normal estos matrimonios tan desiguales, no es extraño. Oiga, hay un detalle también que usted cita en su libro, que es que en realidad la nobleza aragonesa pasó olímpicamente, lo ha dicho usted, del testamento, porque el testamento lo dejaba a las tres órdenes, templarios, Santo Sepulcro de Jerusalén y siempre me dejó la tercera, pero seguro. Los, el Santo Sepulcro, los templarios y los hospitalarios. Exacto. Con lo cual, bueno, en realidad hicieron caso omiso del testamento del rey. Sí, Alfonso I, que muere sin hijos, él se había casado con Urraca, la reina de León. El matrimonio acabó como el Rosario de la Aurora. Incluso las fuentes leonesas y gallegas hablan del maltrato que le infligió el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, que era un hombre de armas tomar, a la reina de León, a Urraca. Se disolvió el matrimonio alegando que eran primos en segundo grado, que había consanguinidad y por tanto era nulo. Se anuló el matrimonio. Alfonso I era homosexual y no se volvió a casar. Y claro, con 60 años, cuando muere poco después de la batalla de Fraga, que no pudo conquistar, fue su batalla número 30 y la única que perdió, Aragón se queda sin heredero. Y el testamento de los dos testamentos de Alfonso I había legado el reino a las órdenes militares, a las tres órdenes militares recién creadas hacía 20 años en Tierra Santa, en Jerusalén. El testamento era absolutamente inviable y la nobleza aragonesa hizo caso omiso, sacó a ese hermano más joven llamado Ramiro del monasterio y lo hizo rey. Oiga, diciendo que Alfonso I, que es el gran rey de Aragón, ¿no? El batallador, esa leyenda de que ganó 100 batallas, ¿no? Por cierto, fue herido en el asedio de Daroca, ¿no? Fue herido varias veces. Es que él participaba en primera línea de combate siempre. Era un hombre guerrero, ya desde muy jovencito. Era el segundo hijo del segundo matrimonio de Sancho Ramírez, con lo cual tenía muy pocas posibilidades para reinar. Tenía hermanos mayores por delante de él, sobrinos, pero fueron muriendo, cosas de la biología, y al final le tocó ser rey. Desde muy pequeño ya demostró que él no quería ser monje. Lo mandaron al monasterio de San Juan de la Peña para ejercer de monje, quizá de abad, era hijo del rey, nada más y nada menos, pero por cuestiones de, como digo, de la biología, acabó siendo rey y era un hombre de armas tomar, era un hombre que estaba siempre batallando, guerreando, tenía la obsesión de llegar a Jerusalén, estaba imbuido de una especie de espíritu místico. Bueno, de hecho, la figura de Alfonso el Batallador, que es muy importante, generó leyendas extraordinarias en la historia de Europa. Es muy probable, y esto habría que estudiarlo, yo he hecho un artículo al respecto, de esos que no lee nadie, que el rey Amfortas que aparece en el ciclo artúrico, con Ricardo Corazón de León, los caballeros de la Mesa Redonda, etcétera, etcétera, esa figura está inspirada en Alfonso el Batallador, porque le llaman al rey Amfortas, que es un nombre que aparece ex novo hacia 1150 en el ciclo de la literatura artúrica. Este rey Amfortas también lo llaman el rey pescador. Y hay un episodio extraordinario de Alfonso el Batallador que llegó hasta las costas del sur de la provincia de Granada, hasta el Muñécar, y allí pescó un pescado. Y esto no se sabe, ¿no? Bueno, es probable que el Batallador fuera la inspiración de esos caballeros heroicos
del rey Arturo. Oiga, diciendo que Alfonso I, como decíamos, era homosexual, bueno, ahora no, pero supongo en su época estaba mal visto. Igual lo despojan a usted de algún título académico, de alguno de los premios que le han dado. De hecho, en Me, el libro lo dice, más o menos. sí, me trae sin cuidado. Yo intento ser un historiador honesto e intento que esos condicionantes que tenemos todos los historiadores, por nuestra forma de ser, por nuestro origen, por nuestra condición política, por nuestra ideología, son condicionantes que están ahí y que es muy difícil desvestirse de ellos. Bueno, yo intento evitarlos e intento acercarme al máximo a la verdad de la historia. La verdad no existe, porque además cada uno tenemos una verdad diferente, porque la verdad es poliédrica, tiene muchos ángulos y porque cada época, no cada historiador, cada época tiene una visión distinta del pasado. No vemos igual la corona de Aragón en el año 2025 que se veía en 1870 desde Barcelona o desde Zaragoza o desde Valencia o desde Cagliari, no me da igual. Bueno, yo intento evitar esos condicionantes del historiador, pero a veces es muy difícil. ¿Por qué la nobleza aragonesa opta por ese enlace matrimonial? ¿Es un poco el miedo a la hegemonía de Castilla? Por supuesto. Cuando muere Alfonso el Batallador, Zaragoza queda indefensa. Y a 100 kilómetros de Zaragoza están los almorávides, que es una potencia, además muy radicales, esta secta que han constituido un imperio en todo lo que es el norte de África, están a las puertas de Zaragoza y Zaragoza puede tener un problema. Había sido reconquistada por el Batallador, pero los almorávides amenazan a Zaragoza. No hay rey, Ramiro, ya Ramiro II, es un monje que no sabe guerrear. Hay algunos episodios de su vida realmente muy curiosos ante la falta de capacidad militar que tenía. Nunca había dirigido un ejército, a diferencia de su hermano. Nunca había montado a caballo como un caballero, como un guerrero. Por tanto, no sabía gobernar un reino. Él era un monje, era un clérigo que había pasado toda su vida, desde los 6 años, entre los monasterios, en varios monasterios. La nobleza aragonesa tiene miedo. Los zaragozanos tienen miedo de que la ciudad se pierda, que la recuperen los musulmanes y que además por aquí, por Zaragoza, en 1135 aparece Alfonso VII, llamado el emperador. Alfonso VII era el rey de León, era hijo de Urraca, aquella mujer que se había casado, reina de León, que se había casado con Alfonso el Batallador en segundas nupcias para Urraca y que acabó como el Rosario de Aurora, como he dicho antes, el matrimonio. Y Alfonso VII ambicionaba poseer Zaragoza. Por tanto, los aragoneses, los zaragozanos, estaban entre dos espadas, la espada de los castellano-leoneses por un lado y la espada de los almorávides por otro. Y no tenían un rey guerrero, no tenían un rey que los pudiera defender. Por eso buscar un joven que tenía capacidad militar, como había demostrado cuál era Ramón Berenguer IV. ¿Tenemos una idea mítica o incluso idealizada de Al-Ándalus? Lo digo porque algunos sectores, incluso yo creo que a lo mejor historiográficos, pero más políticos, lo ven como una tierra aquello muy avanzada, pero usted lo ha dicho, ¿no? Bueno, pasó quizá el periodo de Abdel-Rahman, el califato fue la época de esplendor, pero bueno, los almohades, los almoravides, los reinos de taifas. Bueno, es que los historiadores a veces parecemos como los políticos y cometemos errores tremendos, ¿no? Un error es el presentismo, quizá el error más grave que pueda cometer un historiador, que es hacerte una idea política, económica, religiosa del presente y proyectarla en el pasado más remoto posible, como si siempre las cosas hubieran sido igual. Y otro error tremendo es el maximalismo, reducir problemas muy complejos a aspectos muy concretos. Por ejemplo, cuando un político dice, señor González, todos los españoles quieren que usted se vaya. Hombre, todos a lo mejor no. Eso es maximalismo. Pues los historiadores a veces cometemos ese maximalismo. Y en este caso concreto, la historia del Andalus es larguísima. Los musulmanes penetran en la península ibérica en el año 711 y hay un dominio político musulmán en algún territorio, se va reduciendo, pero en algún territorio hispano hasta 1492. Son muchos siglos, 8 siglos de dominio en unos sitios o en otro. Y además hay muchos regímenes políticos muy distintos. Hay una época en la cual hubo, si no una convivencia pacífica, sí por lo menos una coexistencia entre cristianos, musulmanes y judíos, que fue fundamentalmente el califato de Córdoba y los reinos de taifas. Pero después hubo periodos muy duros en los cuales estos imperios norteafricanos, primero los almorávides en el siglo XI y luego los almohades en el siglo XII, trajeron
unas corrientes de dureza, de dominio, de imposición del Islam realmente tremendas. Bueno, no hay que simplificar, no hay que reducir la historia del Al-Ándalus a un momento concreto. Hubo épocas muy, muy diversas, algunas de persecución, de enfrentamientos y otras pues de coexistencia más o menos pacífica. Usted también desmitifica un poco la Reconquista. Es que la Reconquista es un término muy moderno. La Reconquista se inventó en el siglo XIX. Hasta entonces se llamaba la recuperación. Es verdad que ya desde los tiempos de Alfonso III, rey de León, el primer rey de León, que traslada la capital, el centro político de Oviedo a León, desde Alfonso III ya existe la idea de recuperar un territorio que se ha perdido. Pero claro, es una idea absolutamente mesiánica. Esa idea de Alfonso III, hacia el año 883, lleva a escribir una serie de crónicas, como por ejemplo la crónica silense, todo el ciclo de Alfonso III, donde se inventan unos orígenes de una presunta reconquista. Por ejemplo, y en esto yo he cometido quizá una serie de incorrecciones de carácter político tremendas. Escribí hace 2 años un libro que se llama Covadonga, la batalla que nunca fue. Es que nunca fue. No existió la batalla de Covadonga. En el año 883, Alfonso III necesitaba un mito fundacional. Y a su sobrino, se llamaba Sebastián, que era obispo, le encarga que escriba una crónica, copia la Biblia y se inventan la batalla de Covadonga, se inventan toda esa cuestión historiográfica que después ha derivado en lo que ha derivado. Pero bueno, es una invención historiográfica. Alfonso III necesitaba un mito fundacional. Ahí encontró a Pelayo, que es un personaje histórico, pero que no era rey, era un caudillo. Lo que pasa es que las crónicas lo llaman rey, para asentar ese nuevo reino que se está constituyendo en torno a León y la recuperación de la monarquía hispánica, de la monarquía visigoda, como si la monarquía leonesa de Alfonso III fuera una continuidad sine qua non de la monarquía visigoda que se ha perdido en el 711. Pero eso es un constructo historiográfico cientos de años después de la presunta batalla de Covadonga, que no existió, no hubo tal batalla. Por cierto, su libro sobre otra historia de España tampoco se encuentra. Bueno, ese es un libro muy gordo, de 800 y pico páginas, que se publicó que cuando yo estaba en Edasa. Yo edité algunas de mis novelas, mis primeras novelas históricas y algunos libros, creo que 4 ensayos históricos en Edasa. Dejé Edasa en el año 2010, pasé a Planeta, ahora estoy en Penguin, bueno, un poco itinerante, y desde luego el libro no tiene ya reediciones en Edasa, pero algún día lo reeditaré. Hay que actualizarlo, sobre todo la parte más contemporánea, pero bueno, es un libro que se llama Una historia de España, porque es mi visión de la historia de España. Es un libro que lo escribí a lo largo de muchísimos años. Como historiador fui acumulando material y en el 2008 se publicó ese libro, que efectivamente en la editorial Edasa está agotado, y como ya no tiene los derechos, pues de momento no se ha vuelto a reeditar. Bueno, en todo caso, si lo reedita, avise. Oiga, hay un momento en que la corona de Aragón se codea incluso con Inglaterra. Bueno, es que hay mucha relación entre Inglaterra, el reino de Inglaterra, el reino de Aragón y la corona de Aragón. Por ejemplo, cuando esa niña Petronila es muy pequeñita y queda sola, desvalida, porque su padre Ramiro, el rey Ramiro, se retira a los monasterios, no quiere saber nada de gobernar al reino, lo deja en manos de los nobles, de una especie de consejo de regencia, y Petronila, pues evidentemente, tan pequeñita, tan jovencita que no puede reinar, y además se acaba de casar, bueno, de firmar los responsables con Ramón Berenguer IV. El tutor de la niña va a ser Enrique II de Inglaterra, el marido de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, la gran reina de Francia, la gran reina de Inglaterra, la duquesa de Aquitania, la mujer más rica de Europa, la mujer de Luis VII de Francia, y después se separaron, y después esposa de Enrique II de Inglaterra, es prima hermana de Leonor. Había, por tanto, unas relaciones muy intensas entre estas casas dinásticas, entre la casa de los Plantagenet, Leonor, Guillermo de Aquitania, el duque Guillermo, después Enrique II, y la Casa de Aragón. Y en consecuencia, a continuación, claro, con la corona de Aragón. Hay muchas relaciones entre Aragón e Inglaterra en esta época, que durarán prácticamente hasta el siglo XVI. Tenga en cuenta
que Catalina de Aragón, la hija pequeña de los reyes católicos, se casó con Arturo, que iba a ser rey de Inglaterra, pero murió, y a la muerte del príncipe Arturo la casaron de nuevo con el futuro Enrique VIII de Inglaterra. Es decir, una princesa, una infanta de Aragón, de la corona de Aragón, ya de la corona de España, casada con Enrique VIII, el de las 6 esposas de Inglaterra. Pero es que Felipe II se casó con María Tudor, perdón, con Isabel Tudor, se casó con Isabel I de Inglaterra. Felipe II fue rey de Inglaterra durante 2 años. Esto los ingleses a veces lo medio ocultan. Por tanto, las relaciones fueron muy intensas desde ahora, desde la Edad Media, hasta el siglo XVI. Oiga, ya que hablamos de esto, vamos a retroceder un poco en el tiempo, pero cuéntenos, usted lo cuenta en el libro, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que Carlos I, que nace en Gante, si no recuerdo mal, acabe de rey de España o de emperador? Bueno, pues por algo parecido a lo que ocurrió con Petronila. En las dinastías medievales se sigue un sistema de primogenitura estricto. El hijo mayor es el heredero, salvo que haya algún problema de algún tipo, del tipo que sea, ¿no? Ese hijo mayor, como he dicho antes, tiene que ser hijo de matrimonio legítimo. Puede haber hijos mayores en edad, pero que los ha tenido el rey, quizá cuando era príncipe, fuera del matrimonio. Son ilegítimos, lo que se llamaba bastardos. Esos no podían ser reyes. Algunos daban un golpe de estado y se convirtieron en reyes, como ocurrió con Guillermo I, duque de Normandía, llamado el bastardo. Sí, se lo iba a decir. En rey de Inglaterra, ¿no? Bueno, en el caso de los reyes católicos tuvieron 3 hijas y un hijo. El hijo, Juan, tenía prevalencia, esto lo recoge la Constitución española, hay una prevalencia de la línea masculina sobre la femenina. Aunque haya una hija que es mayor en edad, pero si hay un hijo, el hijo tiene prevalencia. En nuestra Constitución está así. Felipe VI es menor de edad que sus 2 hermanas y en cambio le ha tocado ser rey porque es el varón. Bueno, esto es un derecho que venía desde el mundo medieval, desde Castilla, de León, de Aragón. Esto ocurrió con Carlos I. Carlos I era hijo de Juana la Loca. Juana la Loca era la tercera hija de los reyes católicos. Isabel era la mayor, después el príncipe Juan, por fin Juana. Había muerto Isabel, que se casó con el rey de Portugal, con Manuel el Afortunado, y habían tenido un hijo, el príncipe Miguel. Fíjese qué curioso. Si este principito, que murió con 3 años, está enterrado en la capilla real de los Reyes Católicos allá en Granada, hay un pequeño ataúd, junto al ataúd de los Reyes Católicos y al ataúd de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, hay un pequeño ataúd, hay 5, pues uno pequeñito, ese es el del príncipe Miguel. Si este niño hubiera sobrevivido, murió con 3 años, apenas con 3 años, hubiera reunido por herencia las coronas de Portugal, de Castilla y León y de Aragón. Hubiera unificado de alguna forma, dinásticamente, los 3 grandes estados de principios del siglo XVI en la península ibérica. Y a lo mejor la historia hubiera sido diferente, pero no ocurrió. Murió. Como murió, este niño, que era hijo de la hija mayor de los reyes católicos, y había muerto el príncipe Juan sin heredero, la línea dinástica pasó al siguiente. La siguiente era Juana la Loca. Como Juana la Loca se había casado con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, el hijo mayor de Juana y de Felipe el Hermoso fue el heredero, le tocó. Pero porque se murieron, como había ocurrido con el batallador, con Ramiro II, se murieron los que les tocaba y fue corriendo el listado hasta que le tocó a Carlos I. ¿Juana la Loca estaba loca? Yo creo que no. No lo podemos saber porque no estábamos allí y porque tenemos que fiarnos de la documentación. Pero desde luego, yo lo he publicado en una trilogía que se llama Los Austrias. El primer tomo, El vuelo del águila, cuenta de forma novelada. Es una novela, cuenta esta historia desde 1500, desde el nacimiento de Carlos de Gante. De hecho, es una trilogía dedicada al rey de España, Carlos I, y emperador de Alemania. Empieza con su nacimiento, más o menos, en 1500 en Gante y acaba con la muerte en el monasterio de Yuste. Bueno, pues estas 3 novelas, en la primera cuento esta historia que es apasionante de cómo se van produciendo estos acontecimientos y cómo Juana, que es, desde luego,
maltratada, primero por su madre, porque la envía después de obligarle a que fuera a misa. Ella era una chica rebelde, ¿no? Pero Isabel la Católica era muy estricta y obligó a cumplir los preceptos religiosos, ir a misa todos los días, rezar el rosario a sus hijos. Y Juana no quería. Claro, a Juana la mandan a casarse con Felipe, el archiduque de Austria, a los Países Bajos, a Gante. Y allí, en los Países Bajos, se encuentra con un mundo absolutamente diferente al cual ella había vivido en Castilla. Los reyes católicos no tenían grandes palacios, tenían casonas palaciegas. Tenían que llevar los muebles, los tapices de un sitio para otro, porque realmente eran estancias bastante frías. Una vida muy austera en ese sentido. De repente, con 16 años, la envían a la corte más brillante de la Europa de principios del siglo XVI. A este joven, finales del siglo XV, a este joven, que es el más guapo, por lo visto, según Felipe el Hermoso, lo llaman, que es guapo, que es atractivo, que tiene 18 años, que la trata muy bien al principio, y vive en los dos palacios más deslumbrantes de Europa, el palacio de Prinsenhof y el palacio de Kudenberg, dos palacios góticos, llenos de vidrieras, de colores, nada que ver con las casonas lúgubres, oscuras, donde había vivido en su infancia y juventud, y primera juventud en Castilla. Queda obnubilada, pero enseguida su esposo, su joven esposo, que tenía unas tendencias sexuales que le gustaban a todas las mujeres, tenía muchas relaciones amorosas con las damas de corte, pues se da cuenta de que la está engañando. Y ahí comienza a tener ya una serie de, no de locura, pero sí de celos, y luego durante toda su vida la maltrataron. Su marido la engañó, pero es que su padre, Fernando el Católico, le iba robando los tesoros, una vez de aquí en España, porque Fernando el Católico necesitaba esos tesoros. La corte de los Austrias era la más rica de Europa y Juana vino con muchas riquezas a España para mantener las guerras que había puesto en marcha en el Mediterráneo, en Túnez, en Orán, en Nápoles. Bueno, necesitaba dinero su padre y su padre robó. Se presentaba en Tordesillas, donde ya estaba confinada la pobre de Juana, y se llevaba esos tesoros para convertirlos en dinero para sus guerras. Pero es que hizo lo mismo Carlos I. Su hijo, ya convertido en rey de la monarquía hispánica, también aparecía por Tordesillas de vez en cuando para llevarse lo que le quedaba del tesoro a la pobre Juana. La pobre Juana hay que entenderla encerrada durante toda su vida, a partir de los 20 años más o menos, encerrada durante toda su vida, humillada por su marido, robada por su padre, robada por su hijo, pues acabó derivando en la locura, o por lo menos en una cierta confusión mental. Pero yo creo que no estaba loca. De hecho, las notas de los notarios, los protocolos de los notarios que tenemos que hablaban de ella, las disposiciones que dio en vida, son de una mujer absolutamente cuerda al principio. Luego quizá estar encerrada durante tanto tiempo probablemente la llevó a la locura, pero al principio no estaba loca, ni mucho menos. Bueno, para los que estén viendo esta entrevista, acuérdense que estamos hablando con Jesús Luis Corral, autor de este libro, entre otros muchos, sobre la historia de la corona de Aragón. Señor Corral, ¿quién llevaba la voz cantante en la corona de Aragón? ¿Los aragoneses o los catalanes? Depende. La corona de Aragón, los territorios de la corona de Aragón eran propiedad del rey. Esto es una idea que tenemos que tener clara, porque si no, no entendemos nada. Si hacemos presentismo, si entendemos que los territorios se comportaban, los territorios de la Corona de Aragón, el Condado de Barcelona, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, se comportaban como hoy en día se comportan administrativamente estos territorios, estas comunidades autónomas, nos equivocamos. El rey es el señor natural de la tierra, y lo es por mandato divino y por voluntad divina. En las monedas de todos estos reyes, de Alfonso I, de los condes de Barcelona, después reyes de Aragón, etc., ponía una leyenda muy clara: Rex gratia Dei. Rey por la gracia de Dios. El Dios te había dado, les había dado, los había ungido como señores de la tierra. Por tanto, la tierra ni era de los catalanes, ni era de los aragoneses, ni era de los valencianos, ni era de los napolitanos, ni de los sicilianos. Era del rey. El rey disponía de esa tierra.
¿Quién llevaba la voz cantante? Pues depende. Hay momentos en los cuales hay consejeros muy importantes al lado del rey. El rey también es rey de todos los territorios. Y en cada territorio tiene un título distinto. Pedro IV el Ceremonioso es rey de Aragón, pero es conde de Barcelona, pero es que es conde de Gerona, pero es que es rey de Sicilia, es rey de Valencia, es rey de Mallorca cuando la conquista a una rama de la dinastía, la han separado, la conquista después de Lluís Mayor en 1347. No había ese concepto que tenemos ahora de un territorio, de una nación con una gente. El territorio es del rey, la tierra es del rey. Por eso, cuando una tierra se queda sin rey, la tierra queda absolutamente desamparada. La voz cantante, desde luego, en cuestiones económicas, la llevaron los mercaderes catalanes en los siglos XIII y XIV sobre todo. Pero en el siglo XV hay una crisis bancaria tremenda. Hacia 1380-81 se hunde la banca catalana, la banca de Gerona y la banca de Barcelona, y es Valencia, son los valencianos los que se convierten en los verdaderos impulsores de la economía de la Corona de Aragón. Lo deja claramente de manifiesto la monumentalidad. El gótico catalán es monumental. Santa María del Mar, la inacabada Catedral Gótica de Barcelona, que se deja de construir precisamente por la crisis financiera tremenda. Y el gran gótico catalán, que es del siglo XIV, pasa a Valencia. El gran gótico catalán ya no existe. Y sí que existe el gran gótico valenciano del siglo XV. Ahí está la Catedral de Valencia, ahí están los grandes edificios, la Lonja, actualmente el Palacio de la Generalitat. Bueno, pasó la economía, el centro de la seda, que será Valencia en el siglo XV. Por tanto, de nuevo pasa lo mismo que he dicho antes con el maximalismo. Hay momentos muy diferentes. En el siglo XVI, que sigue existiendo la Corona de Aragón dentro de la monarquía hispánica, Zaragoza tiene un papel muy importante. Es más, Zaragoza es una ciudad magnífica. En el siglo XVI le llaman la ciudad harta, Zaragoza la harta, porque hay de todo, porque hay una buena economía, a partir sobre todo del comercio de cereales, del azafrán, etcétera, que sucumbirá en el siglo XVII. Bueno, en cada momento hubo territorios que tuvieron una primacía económica, quizá política, en la Corona de Aragón. Eso sí, hay una cuestión muy clara. En el compromiso de Caspe, en 1412, cuando Aragón, la Corona de Aragón, se queda sin rey porque Martín I, Martín el Humano, ha muerto sin un heredero, su hijo Martín el Joven había muerto un año antes, pasa lo mismo, hay un problema tremendo. No hay heredero, algo parecido a lo que ocurrió con Alfonso el Batallador, ahora ni tan siquiera hay un hermano que sea monje. Hay que buscar un rey para toda la Corona de Aragón. Se reúnen en Caspe, después de un proceso en Calatayud, en Alcañiz, y hay un texto en ese compromiso muy interesante, que dice que habría que aprender de él. Elegiremos rey para toda la corona. 3 delegados de Aragón, 3 delegados de Cataluña, Barcelona, 3 delegados de Valencia. A los de Mallorca no les hicieron mucho caso, ¿no? Y todos estaremos de acuerdo en lo que salga, aceptaremos lo que salga. Por cierto, en la fórmula de votación, al menos uno de los 3 consejeros, de los delegados, de cada uno de los 3 estados tendrá que votar a favor. Y tiene que haber mayoría absoluta. Es decir, puede haber 6 votos. Pero si votan los 3 de Valencia y los 3 de Barcelona y ninguno de Aragón, no es válida la votación. Al menos uno de los 3 estados tiene que votar. Y como no se ponían de acuerdo, hay un texto que dice: y nosotros los aragoneses, que somos la cabeza del reino, llevaremos a cabo esta cuestión del compromiso de Caspe. Al final todos aceptaron la designación y fue elegido pues un castellano, que era nieto del rey de Aragón, era nieto de Pedro IV el Ceremonioso, pero que era Fernando de Antequera, un castellano de tomo y lomo, un trastámara. Déjame preguntarle, ¿por qué el reino de Mallorca no participa? ¿No tenía suficiente entidad? Bueno, Mallorca es una tierra que siempre ha estado un poco en la periferia de la corona de Aragón. De hecho, cuando muere Jaime I el Conquistador, hizo un testamento, yo creo que era ilegal, pero bueno, aunque Jaime I era muy, también he dedicado bastante tiempo de mi vida a Jaime I, ¿no? Y una novela, El Conquistador se llama así. Jaime I era muy leguleyo, le gustaba mucho la ley, pero de vez en cuando se la saltaba.
creo que como así todo, ahora no pasa, ¿verdad? Pero antes pasaba mucho, que los poderosos se saltaban la ley. Y Jaime I decidió, después de varios testamentos, que en su último testamento el reino de Mallorca y además el Rosellón, la Cerdaña y el señorío de Montpellier pasaran a su segundo hijo, al infante Jaime. La corona de Aragón, propiamente dicha, Cataluña, Barcelona, Cataluña, Aragón y Valencia quedaron en manos de Pedro el Grande, Pedro III. Pero el reino de Mallorca, con estos territorios del sur actualmente de Francia, se los entregó a Jaime. Y unos años después, en 1347, Pedro IV reconquistó para la corona de Aragón el reino de Mallorca. Sí, Mallorca siempre ha sido un reino un poco al margen de la corona de Aragón, aunque dentro de la corona de Aragón. Y en algún momento fue independiente, ¿eh? Entre 1276, la muerte de Jaime I, y 1347 fue un reino con sus reyes privativos. Jaime I, a pesar del apodo del conquistador, es, el peor rey catalán. Lo digo porque en el fondo divide la corona y, por ejemplo, lo que usted dice, ¿no? El reino de Mallorca ha estado siglos separado. ¿Eso debilita el reino? No, es el peor rey de Aragón. Sí, sí, Porque he dicho. es el peor catalán. Ah, Es el perdón, peor, perdón, perdón. para los aragoneses, yo creo que es el peor rey, por varias razones. Primero, porque Valencia, por lo menos la zona de Castellón, Burriana, hacia el sur, era una conquista que los nobles aragoneses querían para ellos, por razones evidentemente de un egoísmo tremendo. La nobleza aragonesa es pacata, egoísta, pagada de sí misma, es tremendo. Y querían que cuando se conquista el reino musulmán de Valencia, esas tierras fueran para Aragón, para los aragoneses. Jaime I decide crear un reino propio, más o menos con lo que había sido el reino musulmán, pues ahora un reino cristiano dentro de la corona de Aragón, pero un reino propio. Conquistó Valencia. Jaime I había conquistado antes Mallorca. Y algo que no se tiene muy en cuenta, Jaime I conquistó Murcia. Sí, Conquistó Murcia con almogávares, con catalanes, con aragoneses, y se la entregó a su yerno, a Alfonso X el Sabio, que políticamente era un inútil total, sería muy sabio, pero políticamente era un inútil total, y como no podía conquistar Murcia, que en los tratados entre Aragón y Castilla y León le correspondía a los castellanos, no la podía conquistar por su inutilidad política y militar, la conquistó su suegro, Jaime I, y se la entregó a Castilla. Pero los aragoneses, esto es una broma, nos quedamos sin playa porque creó Jaime I el reino de Valencia y Aragón no tiene salida al mar, no tiene playa. Claro, en esa época era fundamental la salida al mar, ¿no? Pero lo hace con perdón, para joder a los aragoneses o lo hace porque tampoco no hay suficiente, es decir, los conquistadores catalanes ahí en el reino de Valencia participan aragoneses, participan catalanes, etcétera, tampoco lo podía anexionar ni Aragón ni al condado de Barcelona. Bueno, es que lo pasó muy mal en Aragón, ¿eh? Siendo un joven rey, hacia 1220, tiene apenas 16 años, 17 años, está en Zaragoza, en la Zuda, todavía existe, aunque ya muy remodelado, ese edificio cerca del Pilar, una zona militar, una fortificación, un alcázar en las murallas de Zaragoza, y allí los zaragozanos lo rodean, lo acosan y tiene que encerrarse hasta tal punto que está a punto de morir, lo están a punto de matar. Estaba recién casado con Leonor de Castilla y la pobre era mayor que él, era 9 años mayor que él, tiene una crisis de ansiedad tremenda, lo cuenta él mismo en su crónica, en el libro de los Feis, del propio Jaime I. Y la nobleza aragonesa siempre se rebeló contra el rey, siempre estaba contra Jaime I, no quería pagar impuestos. Bueno, era un verdadero problema lo que la nobleza aragonesa para Jaime I. Quizá por eso no le concedió grandes privilegios en la expansión territorial por Valencia a los aragoneses. Se acordaba de lo mal que lo había pasado con ellos cuando era un joven rey en Zaragoza. ¿Por qué Cataluña no llegó a reino? Bueno, esto es una cuestión realmente asombrosa. Como he dicho antes, en la Edad Media, para ser rey, tenías que ser hijo legítimo de rey o que el Papa, por una disposición que se habían inventado, un decreto llamado de Daciano del siglo IX, que es una falsificación, pero bueno, o el Papa te podía conceder el título real. Los condes de Barcelona
que fueron reuniendo en torno al condado de Barcelona varios condados. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, no tiene el estandarte de las barras, esto es unas leyendas muy bonitas, pero leyendas, ¿no? No tiene el estandarte de las 4 barras rojas sobre fondo amarillo. Eso no es la bandera ni de Cataluña, ni de Aragón, ni de Valencia. Esa es la señal del rey de Aragón. Usted lo cuenta así. En cuanto a casa nobiliaria, en cuanto a casa noble, no es una bandera nacional de la Edad Media, porque no existe, como he dicho antes, ese concepto nacional. El conde de Barcelona, quizá Ramón Berenguer III, que es el grande, o el propio Ramón Berenguer IV, que toda su vida fue príncipe de Aragón y conde de Barcelona, nunca tomaron el título de rey. Podían haber ido, como hizo Sancho Ramírez, que se presentó en Roma en 1068, segundo rey de Aragón, realmente el primero. Se presentó en Roma con 500 monedas de oro, 500 mancusos, monedas de oro, y compró el título real. Y el Papa se lo dio. Quizá Ramón Berenguer III o Ramón Berenguer IV podían haber hecho lo mismo. Irse a Roma con dinero, pagar, y a lo mejor el Papa hubiera concedido ese título real. Pero ¿por qué no lo hicieron? No les interesaba, creían, mandaron mensajeros que no conocemos y alguien les dijo, no vayáis, que va a ser inútil, tenéis que pagar mucho dinero, y a lo mejor no querían pagar ese dinero. La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que nunca ningún conde de Barcelona, que habían ya reunido poder suficiente, Ramón Berenguer III ha reunido varios condados. Ramón Berenguer IV hereda de su padre los condados, 5 condados. Su escudo tiene los cinco escuditos de los 5 condados, donde están Olot, Ampurias, Barcelona, etc. Pero nunca lo hicieron. No sé por qué, y creo que nadie lo sabe. Hay un poco la sensación, al menos en la historiografía catalana más oficial, que a veces tengo lo que decía, es una sensación de que los catalanes íbamos por la historia mirando colonia. Pero usted, bueno, por ejemplo, ya hemos hablado de un episodio, hombre, la diferencia de edad entre Petronila y su marido, ¿no? Pero, por ejemplo, el fratricida también, ¿no? Mata a un Sí, hermano. sí, los dos hermanos, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, Berenguer Ramón II mató a su hermano. Bueno, o eso creemos, porque las fuentes son crónicas y las crónicas son muy mentirosas. Las crónicas medievales mienten muchísimo, porque están escritas al dictado del poder. Pues un poco como la prensa de ahora, que según qué prensa lees, Pedro Sánchez es Premio Nobel de la Paz o es un canalla absolutamente insensato, ¿no? Bueno, pues en la época medieval mucho más todavía. Las crónicas las escribían gentes que estaban al servicio de un poder determinado. Y claro, las crónicas están tan manipuladas, están tan tocadas, hay tal manipulación y tal alteración de la realidad, y a veces no tenemos más que una crónica, otras veces tenemos un contrapunto, pero en ocasiones solo tenemos una crónica. Y esas crónicas, pues como digo, son muy tendenciosas. Lo que pasa es que el historiador, que quiera ser honesto con su trabajo, tiene que mirar más allá. Si basamos todo en grandes glorias nacionales y que somos los mejores, hemos sido los mejores, hemos descubierto América, como dicen esa gente rarísima, divertidísima por cierto, del Instituto de la Nueva Historia en Cataluña, que dicen unas cosas estrambóticas, ¿no? Que Leonardo da Vinci era de Vic, era catalán, o que Tortosa es tartesos, o que Colón era catalán, un espía de la... Bueno, unas cosas rarísimas, sin ningún criterio, sin ninguna valoración, falsificando la historia y sin documentos que prueben, aunque sean falsos. Los documentos falsos, para mí como historiador, son tan interesantes o más que los documentos auténticos, porque un documento falso tiene una intención, y en la intención del documento falso el historiador encuentra pistas y encuentra datos realmente interesantísimos. Pero bueno, es una pena que, no todos, pero que algunos pseudohistoriadores en Cataluña pongan por delante su idea nacional, haciendo presentismo de independencia o de lo que sea, y la proyecten en ese pasado lo más remoto posible. Pero ¿qué le vamos a hacer? La gente ya es mayor y puede tener fuentes, libros para contrastar, y algo que el historiador tiene que utilizar con un criterio y que yo creo adecuado, que es el sentido común. En Covadonga, 187.000 musulmanes no pueden ser derrotados sin bombas atómicas por 300 asturianos. Por muy valientes que fueran, por muchos chuletones que comieran, por mucha ayuda que tuvieran de la Santina, 300 contra 187.000 parece exagerado. Pues lo mismo ocurre con la historia nacional de España, con la historia nacional de Cataluña. Hay tal inmersión en el hecho
quiero ser preciso, pan-nacionalista que deforma la historia de una forma que sería divertida si no fuera tan lamentable. Bueno, el sentido común a veces echa en falta también en otras áreas, ¿no? Como en la política, ¿no? Pero bueno. Bueno, ustedes inventaron el SENI, ¿no? El SENI catalán, pues que se Sí, aplique. pero creo que eso hace tiempo ya, sí. Ya Últimamente no lo hemos está. perdido bastante, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, en pues catalán se habría que llama así. recuperarlo, ¿no? Ese SENI catalán habría que recuperarlo. Sí, sí. Oiga, ¿cuál es su opinión sobre Cristóbal Colón? Sus orígenes, ¿no? ¿Por qué están ocultos tantos? Le advierto que mi abuela decía que a lo mejor era catalán, ¿eh? No quiero ser. Y yo lo que diga mi abuela era esa, pero decía a lo Bueno, mejor pues y tal. mire, Pero como ¿usted se cuál cree dice, que era su origen? ¿Un judío converso? ¿Génova? como se dice habitualmente, me alegra mucho que me haga esta pregunta porque el año pasado Televisión Española me llamó, bueno, miento, la productora que hacía el programa, una productora externa, me llamó para que fuera el asesor histórico de un documental, dura una hora y pico, se pasó el 12 de octubre del año pasado, por Televisión Española, sobre los orígenes de Colón, a partir del ADN. Yo había estudiado la figura de Colón muchísimo, porque cuando me llamaron para que fuera asesor histórico de la película sobre Cristóbal Colón, 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, yo era un jovencísimo historiador y me puse muy nervioso. Imagínense, ahora hubiera dicho que no, porque fui asesor histórico insensato, sin haber leído el guión, que por cierto, me lo iban pasando día a día en el rodaje. Y no me llevaron al montaje de la película, hasta tal punto que en la película de Colón vuelven las tres carabelas y solo volvieron dos a Europa, una a España, la otra a Portugal, y en la imagen de regreso vienen las tres, ¿no? Yo me quedé, cuando lo vi, estupefacto. Bueno, entonces estudié muchísimo la figura de Colón. Y Colón es un personaje muy controvertido, pero en sus cartas, en sus escritos, lo dice él clarísimo. Soy de nación genovés, no italiano, ¿eh? Italia no existe, es otra gran mentira. Italia no es un país, no es una nación, no es un estado hasta 1871. En la Edad Antigua era parte del Imperio Romano, en la Edad Media era un conglomerado de reinos, de señoríos, de principados, de estados pontificios, un pupurrí, que no se unifica, lo de la reunificación de Italia es una mentira, no se unifica hasta finales del siglo XIX. Bueno, Colón era de nación genovés, es decir, de los territorios. Ser de nación genovés no significaba ser de la ciudad de Génova, sino de los territorios que gobernaba Génova como república marítima en la segunda mitad del siglo XV. Él es un genovés, evidentemente. Lo dice varias veces. No tenemos constancia de que fuera de origen converso, de que su familia, su abuelo, su abuela, su bisabuelo fueran judíos. Pero sí que es cierto que hay alguna serie de claves en que parece que él quiere ocultar de alguna manera sus orígenes. Aunque, insisto, por lo menos en tres ocasiones, en sus cartas originales, dice de nación genovés. Y luego es muy creyente, es mesiánico. Él cree que está tocado por la vara de Dios para descubrir nuevas tierras, para abrir el mundo. Lo hizo, Cuando Cristóbal Colón llega a América, que no la descubrió, porque allí vivían millones y millones de personas. Descubrir un sitio donde hay millones de personas es un poco raro, ¿no? Es como los ingleses cuando descubren las fuentes del Nilo. Recuerde lo famoso Mr. Livingstone, supongo, ¿no? Bueno, pues allí había decenas de miles de personas con ciudades alrededor del lago Victoria, de las fuentes del Nilo. Bueno, pues esta visión eurocéntrica que tenemos los europeos. Colón era de nación genovesa, él había vivido mucho tiempo en las costas atlánticas de Portugal, conocía ese lugar, pero desde luego no creo que fuera catalán, porque lo dice varias veces, porque hay documentos más que de sobras, porque intentó entrar al servicio del rey de Portugal. Los portugueses controlaban, monopolizaban la ruta de las especias circunnavegando África. Él quería llegar a las Islas de las Especias viajando por el Atlántico. No sabía que en medio estaba América. En ese documental de Televisión Española yo aparezco como asesor histórico, pero cuando vi el guión les dije que no. Les dio igual. Aparezco como asesor histórico en el documental de Televisión Española y yo no fui asesor histórico. El ADN de Colón, además, ahora los historiadores tenemos una fuente más para el estudio de la historia, que es el ADN, que son las técnicas forenses. El ADN de Colón no demuestra más que su procedencia mediterránea. Por el ADN no puede saber la religión de un individuo. Puede saber su origen. Y aquí me meto en quizá camisa de 11 varas porque no soy
evidentemente, genetista ni médico forense. Pero creo que el estudio que se hizo del ADN de Colón no está, y lo han dicho algunos genetistas muy expertos, no está quizá demasiado bien hecho para ese documental. Oiga, déjeme volver a la corona de Aragón. ¿Usted a qué atribuye la decadencia medieval catalana? Lo digo porque ha citado esa crisis económica y financiera del siglo XIV. Es fundamental, es cierto que si lees libros de historia te das cuenta que el rey va sacando, para entendernos, aquellos metales preciosos de la moneda, ¿no? Va bajando el valor. Pero, ¿usted a qué atribuye? ¿A esa crisis económica? Bueno, la crisis económica, ya la estudió Vides Vives y otros muchos historiadores, es evidente. Hay un crack bancario en ese año 1380-1381. Es que estamos viviendo en esa época, en la segunda mitad del siglo XIV, una crisis mundial. Es la crisis de la famosa peste negra que viene arrastrando toda una serie de conflictos, de malas cosechas de principios del siglo XIV, de una fractura en el comercio mundial. Los turcos otomanos, están a las puertas de Constantinopla, pero es que han ocupado parte de los Balcanes. Están en Kosovo en 1375, la famosa batalla de Kosovo que luego derivó en el siglo XX en las guerras de la desmembración de Yugoslavia. Se ha roto esa ruta de la seda. En el centro de Asia, Tamerlán, el gran Tamerlán, en Samarcanda, ha impuesto una serie de cuestiones en las cuales el tráfico comercial ya empieza a ser más difícil. El Islam tiene muchos problemas internos, gravísimos problemas internos. Es decir, el gran tráfico comercial del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV está en cuestión. No hay alternativas, no se ha descubierto América, no hay posibilidad de viajar, de buscar nuevos mercados hacia Occidente. Toda Europa empieza a colapsar y ahí Cataluña no es distinta. Toda esa serie de elementos concadenados de crisis económica, de crisis demográfica. Hay una caída demográfica por la peste negra y por otras cuestiones tremenda. Prácticamente Cataluña pierde en torno al 25-30% de la población. Eso es muchísimo. Aldeas enteras del Pirineo, de la zona del centro de Cataluña, de las montañas de Prades, quedan vacías, quedan abandonadas. Claro, eso supone un impacto en las conciencias tremendo. Imagínense que Barcelona en el COVID hubiera perdido el 25% de la población de Barcelona, que hubieran muerto 300.000 habitantes, 400.000 habitantes. Eso fue tremendo. Eso ocurrió en algunas zonas de Cataluña y del resto de España, de la España actual, pero eso ocurrió en Cataluña. A la crisis económica, a la crisis demográfica, a la crisis política, se unió una crisis en las mentalidades. La gente estaba desesperada. Veían que tu vecino, tu hermano, tu amigo se morían, y se morían en cantidades realmente ingentes. Todos los días había 300, durante la peste, 300, 400 muertos en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza. Eso era tremendo para unas ciudades que tenían entre 25.000, 30.000 habitantes. Fue una crisis de las mentalidades. Cambió casi todo. Cambió la forma de entender el mundo, de concebir el matrimonio, de concebir la familia, de concebir la propia economía. E incluso la gente, como estaban desesperados, se lanzaron a una juerga sin fin, las danzas de la muerte. Ahí están los poemas del arcipreste de Hita. La gran literatura castellana del siglo XIV está precisamente basada en vivir la vida porque son 2 días lo que queda. Y todo eso conlleva una crisis de mentalidades que incidió en la crisis política. Además, Cataluña estaba bastante desvertebrada. Había una multitud de señores también bastante egoístas, quizá no tanto como los aragoneses, pero también la nobleza catalana era muy egoísta. La burguesía barcelonesa que venía controlando la ciudad desde el siglo XI, por cierto, algunas de estas familias siguen siendo las mismas que hoy, controlan buena parte de Barcelona. Las Pues élites, también, las élites. la élite aristocrática burguesa de aquella Barcelona, pues sigue casi hasta la actualidad, ¿no? La economía no se explica solamente por un factor. A veces un factor desencadena una crisis, pero fueron toda esta serie de factores concadenados los que provocaron la crisis, el crack económico de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV.
Pero José Luis Corral, autor de este libro, estamos hablando sobre él. ¿Usted coincide en esa teoría de la historiografía oficial, digamos, catalana, de lo mal any primer, que fue decisivo, ¿no? Porque hubo terremotos, 1348, ¿no? Si no recuerdo mal, terremotos, hambrunas, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que eso es decisivo? A mí me cuesta de creer, con Bueno, perdón, más que nada porque todos los países han tenido males años. Yo siempre he creído que el factor fundamental es la guerra civil catalana 1472-1472, en una época en que evidentemente no había la Convención de Ginebra, tiene una crueldad, obviamente, población más o menos 400.000 mire, habitantes, ¿cómo debía quedar Cataluña tras 10 años de guerra? Y en cambio ahí se pasa un poco de puntillas. De hecho, hay pocos estudios, hay los estudios sobre qué es y alguno extranjero de Alan Ryder, un hispanista sí, británico, sí. pero se pasa de puntillas. Quiero decir, yo no sé si es el factor fundamental, Le digo porque mi una guerra tesis. civil es un fracaso como sociedad, ya viene de los conflictos entre la viga y la busca, ¿no? Mire, le planteo mi tesis al respecto, y esto está muy debatido por historiadores, pero por simplificar, ¿no? Y no aburrir a los que nos estén viendo y escuchando. La guerra civil catalana de finales de los últimos dos decenios del siglo XV está basada en un problema social, económico y social, no en un problema político. Esto ocurre cuando en época de crisis, y el siglo XIV lo es, en todas partes y en Cataluña también, los nobles no quieren perder rentas. Es decir, el noble está cobrando una serie de rentas de los campesinos. Pero cuando disminuyen las cosechas, porque hay menos manos de obra, porque está muriendo la gente en los campos, porque las cosechas son peores, porque hay una crisis climática, porque hay algún terremoto, algún efecto evidentemente climático del medio ambiente lo hay, eso es evidente, ¿no? De hecho, el siglo XIV es un siglo malo para la agricultura. Hay un mal clima para los cultivos agrícolas y sobre todo en la zona mediterránea. El noble quiere exigirle al campesino, le exige al campesino las mismas rentas que le estaba pagando en época de bonanza. Claro, si el campesino, voy a decir cifras redondas por simplificar, ¿no? Le está proporcionando al noble 100 sacos de trigo cada año de renta feudal, ese año si le da los 100 se queda sin comida y sin siembra para el año siguiente. No le puede dar esos 100 sacos porque la producción, la rentabilidad del suelo es mucho menor. ¿Qué hace? Pues le da 50. El noble se cabrea, dice, no, yo quiero 100. Extorsiona al campesino. Le exige que pague lo mismo que pagaba en tiempos de bonanza. Y eso conduce inexorablemente a una crisis social y a unos enfrentamientos, a unas revueltas. Toda Europa está llena de revueltas sociales. Las grandes crisis de los campesinos en Francia, la revuelta de la Jacquerie, las revueltas en Inglaterra, las revueltas en los Países Bajos, las revueltas en la península ibérica. Y eso conlleva además a una proyección en lo social. Hay que buscar un chivo expiatorio. ¿Quién tiene la culpa? Los judíos. Y comienzan los grandes programas de judíos que duran buena parte del siglo XIV, bueno, los últimos años del siglo XIV, y que se recrudecen y aparecen de nuevo en el siglo XV. Y en Cataluña pasa esto exactamente. Los nobles quieren mantener su nivel de rentas, lo que les pagan los campesinos. Los campesinos no pueden pagar, so pena de pasar hambre o de no tener simiente para la siguiente cosecha. Y esto es la guerra civil, esto es una guerra social, económica, que luego la atribuimos de cuestiones políticas. Bueno, pues es una cuestión más palnacionalista que otra cosa. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Los catalanes tenemos tendencia, más o menos, a liarla cada 100 años? También digo, más o menos. Lo digo porque 1462 se levantan contra el rey, la Generalitat contra el rey, le sonará Juan II. Bueno, evidentemente a usted le suena, ¿no? En 1640 otra vez. En 1714, perdón, en 1640 esto no se sabe demasiado, pero el rey nos perdona después de 12 años de guerra, de haber, además proclaman la República, usted lo dice en el libro, dura apenas 10 días, lo incorpora Luis XIV a Francia, luego volvemos a ser españoles o castellanos, nos perdona el rey, y en 1714 la volvemos a liar, ahí también, bueno, en las cortes medievales catalanas de 1701 juran fidelidad a Felipe V. Luego Bueno, cambia la tortilla. Cambia la tortilla el famoso pacto de Génova que usted cita también, pero un poco no son las instituciones catalanas, son la nobleza pequeña de Vic que llega a un acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna explicación histórica, psicológica a esa tendencia? bueno, intereses políticos, evidentemente, del momento, que son diferentes en cada época y en cada momento. 1714 es una fecha muy importante porque ahí acaba lo que sería el concepto político institucional
de la monarquía de los Austrias. Y han ganado los Borbones, la guerra, por cierto, la guerra de sucesión, ¿eh? No la Sí, guerra de no de secesión secesión, sí, sí, que sí. se dice en algunos sitios, ¿no? 1314 es un año muy, muy importante, ¿eh? Efectivamente, los catalanes habían jurado a Felipe V como nuevo rey, a un Borbón. Pero se echan, los aragoneses también, ¿eh? Pero fíjate qué cosas más raras pasan en la historia. En cambio, en el Madrid castellano, habían jurado a Carlos de Austria y luego se pasan a los Borbones. Es decir, que hay un tejemaneje de idas y vueltas. La ciudad de la villa de Cervera, en Cataluña, se mantiene fiel a los Borbones y por eso se mantiene la Y Universidad de otras, Cervera. otras también. Centellas, por ejemplo, al lado de Vic. Vamos, Cervera es la más significativa, Sí, sí, sí. la más emblemática en ese sentido. En el año 2014, si no recuerdo mal, se celebró unas primeras jornadas de novela histórica Ciudad de Barcelona. Yo fui el encargado de inaugurarlas. Pocos meses después, ese mismo año, yo saqué mi libro La Corona de Aragón, Manipulación, Mito e Historia. Fíjese, desde que salió el libro, yo iba a Barcelona, Cataluña, Lérida, Gerona, Tarragona, no menos de 4 o 5 veces al año. Bien a la universidad, a la Autónoma, a la Central, bien a bibliotecas públicas de Barcelona, estuve varias veces a presentar mis libros, en fin, a dar charlas o a dar seminarios en la universidad. ¿Se quiere creer? ¿A usted le ha pasado algo parecido en el Parlamento de Cataluña? En el Parlamento, Ya no lo han invitado más, veo. ¿se quiere creer que desde que salió el libro del cual estamos hablando, 11 años ya, nunca más me han invitado para nada en Cataluña? Incluso cuando salió Jaime I, mi novela, me llamaron del Ayuntamiento de Salou, donde yo tenía una casa, la vendí hace un par de años. Me llamó el concejal para decirme que si quería presentar el libro en la fiesta esa que hacen a principios de septiembre sobre Jaime I, ¿no? La partida de Jaime I para conquistar Mallorca y demás. Y a los pocos días me llamó de nuevo. Yo dije que sí, evidentemente, me encantaba presentar mi libro después de 10 años sin aparecer por allí. Me dijeron que no, que Corral no. Qué raro, ¿no? ¿En qué municipio, perdón? En Salou, en Salou. En Salou, en Salou. En Salou, sí. Donde yo tenía casa, por cierto, entonces. No deja de ser curioso. Bueno, Lo único es que el libro, perdón, pero el libro es muy riguroso. Usted, en fin, hace una descripción, yo diría que apenas hay opinión, quizá alguna frase y tal, pero en realidad es todo una descripción de los hechos. es una descripción de hechos con documentos, de hecho transcribo documentos, y es un libro, yo creo que honesto. Yo soy aragonés, pero no soy un pannacionalista aragonés. No creo que Aragón sea la cuna del mundo. No creo que Colón naciera en Zaragoza. No creo que Leonardo da Vinci naciera en Tarazona y pintara el Moncayo en vez de unas montañas unas colinas de la Toscana, ¿no? Intento ser honesto. Y además, una cosa que le quiero decir, ¿no? Ya veo que vamos acabando la entrevista, que le quiero decir. La historia de Cataluña es mucho más rica, mucho más interesante, mucho más brillante. Tiene luces y sombras como todos y como todo el mundo, ¿no? Que esa historia rara que nos cuentan algunos, ¿no? Lo cual va en detrimento de la propia Cataluña, por cierto. No se pueden imaginar estas gentes que quieren convertir a Cataluña en el centro del mundo en el daño que están haciendo a Cataluña. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho yo creo que uno de los problemas que tenemos es que aprendemos poco de nuestros errores en la historia. Y fíjese que durante el proceso una de las frases que más se decía era "Al món ens mira, el mundo nos mira". El O mundo nos sea mira. que... Oiga, déjeme, abusando de su paciencia y de su tiempo, déjeme hacerle una última pregunta también. La guerra de sucesión se podía, es decir, de hecho el archiduque Carlos, que de haber ganado se debía a Carlos III, entró 2 veces en Madrid, tuvo que salir por patas, tampoco fue así. Siempre tengo la sensación que era una guerra, bueno, que se podía haber ganado, pero que era bastante previsible que la perdiesen. Lo digo porque usted también lo cita, claro, el archiduque Carlos era Austria, era Inglaterra, era Portugal, varios países, pero también una amalgama de países. Además, Felipe V era España y Francia, estaban conectadas por tierra. Supongo que las vituallas, las tropas, etcétera, era más fácil, ¿no? La guerra estuvo a punto de ganarse, pero yo creo que las potencias europeas del momento no podían consentir que se reconstruyera el imperio español que había sido hasta la muerte de Carlos II con los Borbones, además con Francia como aliado. Inglaterra, Suecia, Austria, no, Rusia incluso, no podían consentir que el imperio español se recuperara
después de la crisis del siglo XVII, se recuperará ahora con los Borbones y además con la Alianza de Francia. Interesaba que se dividiera, que se fragmentara, y eso es lo que ocurrió. Y los Borbones tenían, vamos, los Borbones, los partidarios de los Austrias tenían perdida la guerra. Señor José Luis Corral, no le molesto más. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por este libro, a pesar de que no lo inviten en el Ayuntamiento de Salou. Bueno, ni en Salou ni en el resto de Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, mientras tenga lectores, lo importante es eso, que tenga lectores. El libro se encuentra, está a la venta, quiere decir que Sí, el igual, libro lo ha editado lo que una decía pequeña usted, editorial por no sé aragonesa cuántas y lo ediciones. pueden encontrar en cualquier librería y si no se pide ya está. Pues, señor José Luis Corral, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted de estos temas para mí tan interesantes. Imagino que también para el público. Repetimos, en cuanto saque la reedición de la otra historia de España, de la Muy bien, historia de España. a su disposición. Saludos.